Hola aprendices, hoy vamos a seguir con problemas de planos inclinados y cálculo de fuerza neta que está sobre un objeto situado en la parte superior del plano inclinado. En el ejercicio de hoy dice lo siguiente: una caja en lo alto de un plano inclinado 30 grados, este es nuestro plano, que está inclinado 30 grados, y tenemos aquí pues una caja que se mantiene en equilibrio sin deslizarse gracias a una fuerza horizontal aplicada sobre ella. Bueno, nosotros como siempre el peso en dirección vertical hacia el centro de la Tierra, esa existe siempre, que es el peso, que es m por g, vamos a ponerlo aquí. El peso es m por la aceleración de la gravedad, m por g. Pero es que además aquí, este peso probablemente hiciera que la caja se deslizase por el plano, pero hay una fuerza aplicada horizontalmente que está haciendo que se mantenga la caja en equilibrio sin moverse. Lo que hay que hacer es hallar la fuerza normal y la fuerza horizontal, es decir, cuánto vale esta fuerza y cuánto vale la normal. Pues como siempre, otro dato que nos dan, por si nos hiciera falta, es la masa de la caja, que es 6 kilos. Pues lo primero que hacemos, como siempre, es establecer unos ejes de referencia, unos ejes de coordenadas, de referencias a los que referir nuestros vectores. Siempre hacemos un eje perpendicular a la superficie, esta es la superficie, y otro eje paralelo a la superficie. Este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a descomponer estas fuerzas. Ya os digo que es conveniente que repaséis cómo descomponer fuerzas, porque en los ejercicios de descomposición de fuerzas vais a entender mejor qué vamos a hacer ahora. Pues ¿qué vamos a hacer? Esta fuerza la vamos a descomponer en dos perpendiculares, es decir, vamos a sustituir esta fuerza por otras dos que hagan su mismo efecto. Y lo mismo vamos a hacer con el peso, vamos a sustituir el peso por otras dos que hagan su mismo efecto, que sean perpendiculares y que estén sobre los ejes. Es decir, el peso, vamos a empezar por el peso. Aquí tendríamos la componente paralela a la superficie del peso, es decir, la que está en este eje, en el eje X, que hemos llamado X. Luego esto será la componente X del peso. Y en otra fuerza, acordaos del paralelogramo, como descomponíamos. Importante de esto, pues que hemos descompuesto esta fuerza en dos, y que estas dos a su vez son perpendiculares, forman 90 grados. Esta sería la componente Y. Y nosotros ya, por trigonometría, como este ángulo es 30 grados, y este ángulo es 30 grados, el mismo que este, porque estos triángulos son semejantes a este otro, pues vamos a poder saber cuánto vale PI y PX. Y lo mismo vamos a hacer con esta fuerza. La vamos a descomponer en otras dos, aplicándola sobre los ejes. ¿En qué dos fuerzas? Pues una, lo mismo que hacemos, esta sería una, esta sería la fuerza, la componente X de esta fuerza, y la otra sería esta. Esta sería FI. ¿Veis lo que hemos hecho? ¿Y aquí dónde están los ángulos? Pues lo mismo, tenemos que este ángulo, fijaos, este ángulo será 30 y este también. A continuación, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué está pasando. Tenemos que evaluar qué efecto hacen. Ahora ya no tenemos ni esta F ni esta P. La hemos sustituido cada una de ellas por dos. Ahora tenemos estas dos en este eje y estas en este eje. Vamos a ver si falta algo o qué. Para empezar, empezamos por el eje Y. Nosotros, lo que nos dice el problema es que esa caja está en equilibrio. Si está en equilibrio es que no hay ningún cambio en el vector velocidad, ni no hay ningún cambio en el estado de este cuerpo, ni en el eje X, ni en el eje Y. Es decir, que la suma de fuerzas en el eje Y
es 0 y la suma de fuerzas en el eje X es 0. Pero nosotros, si pensamos ahora solo en el eje X, en el eje Y, pensamos en el eje Y y ¿qué vemos? Pues solamente hemos establecido que hay dos fuerzas en el eje Y, pero están hacia este sentido. Esto no es posible, porque entonces lo que pasaría es que este cuerpo se movería con una aceleración hacia abajo, bueno, hacia perpendicularmente a la superficie, aplastándola. No es posible porque no hay ningún movimiento, nos dice el problema. Luego quiere decirse que la normal está contrarrestando a estas dos. Es decir, ¿cuánto va a valer la normal? Pues la normal va a valer, que eso no sería el problema, FI más PI, para que se equilibren y no haya ningún cambio. ¿Y qué pasa en el eje X? En el eje X nos pasa lo mismo. En el eje X, esta fuerza PX tiene que ser igual y de sentido contrario a esta otra, para que no haya ningún movimiento. Es decir, que PX tiene que ser igual a FX, aunque, bueno, vectorialmente son vectores opuestos, sentidos opuestos, pero aquí vamos a calcular solo sus módulos, porque ya en el dibujo hemos visto. Entonces, vamos a establecer ahora todos los datos que tenemos. Nosotros a partir de aquí podemos saber cuánto vale PX y PI, porque como el peso es M por G, es decir, 6 por 9,8, esta fuerza es, vamos a ver cuánto es, 6 por 9,8, bueno, todavía no hacemos nada, vamos a ir poniendo todo. ¿Cuánto vale PX? Pues PX es, miramos aquí, ¿cuánto vale el seno de 30 en este triángulo rectángulo? Aquí está el ángulo de 90. Estos son los catetos y esta sería la hipotenusa. P es la hipotenusa, PX es un cateto. Pues seno de 30 va a ser cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Si despejamos de ahí, PX será P por seno de 30. PI en el otro triángulo, aquí tenemos el ángulo recto, en este triángulo PI es uno de los catetos, este es el otro, y P también es la hipotenusa aquí, por lo tanto, es el cateto contiguo pegado al ángulo de 30, por lo tanto, el coseno de 30 será PI dividido por la hipotenusa. Y entonces, despejando de ahí, PI será la hipotenusa por el coseno de 30. Y de aquí tenemos que, como esto es MG, pues MG seno de 30, MG coseno de 30, esos dos datos. Y estos otros, pues en estos tenemos ¿cuánto vale FX? Vamos a mirar el ángulo, el triángulo, este es el ángulo recto, estos son los catetos y esta es la hipotenusa, F. Pues Fx es F por el coseno, porque es el cateto que está pegado al ángulo. Sería F por el coseno de 30. Y Fi es F por el seno, que es este, es el cateto opuesto. Aquí estaría el ángulo recto, cateto opuesto, seno de 30 grados. Entonces la normal ya sabemos cuánto vale. Entonces, porque la normal vale FI, que es F, seno de 30, bueno, no lo sabemos porque todavía no sabemos cuánto vale la normal, que es una de las cosas que nos dicen que averigüemos. ¿Cómo lo averiguamos? Pues vamos a utilizar esta. PX, ¿cuánto vale PX? P por seno de 30. Y en vez de poner P voy a poner MG. MG seno de 30. Esto sería PX. ¿Y cuánto vale FX? F sub X. F coseno de 30. Pues yo despejo F y ¿qué me quedará? MG seno de 30 partido por coseno de 30. MG seno de 30 partido coseno de 30. Esto es igual a F. Pues ya sé lo que vale F. Y es 33,95
33,95 newtons. Ya hemos averiguado lo que vale la fuerza F, que está equilibrando el resto de fuerzas en este dibujo. ¿Qué más cosas queríamos saber? La normal. Pues ahora ya sí que podemos hacerlo, porque la normal va a ser FI, y FI ¿cuánto es? F por seno de 30, es decir, 33,95 por seno de 30. La normal va a ser 33,95 por el seno de 30 más PI. Y PI vale mg por el coseno de 30. Como estos datos los tenemos todos, nos sale que la normal son 67,9 newtons. Y con eso ya hemos resuelto nuestro problema. Recordad, como siempre, lo importante de aquí es establecer unos ejes que sean, uno de ellos perpendicular a la superficie sobre la que se encuentra nuestra masa, y el otro perpendicular a él, es decir, paralelo a la superficie sobre la que está la masa. Y a continuación descomponer las fuerzas que tenemos para proyectarlas sobre los ejes. Y de esta manera es muy fácil sumar y restar fuerzas. Y con eso hemos terminado el problema.